Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Luis Gerardo Hernández, el director de impuestos de GBM. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Les recordamos que este webinar quedará grabado y lo podrán consultar en la página de GBM por si después tienen dudas o se quedan con alguna inquietud. Bueno, pues hoy les vamos a hablar del PPR, del famoso Plan Personal para el Retiro, esta nueva cuenta que acabamos de abrir de manera digital en GBM, en el cual ya todos nuestros usuarios tienen acceso a través de la aplicación y podrán comenzar a invertir para su futuro. ¿Qué es el PPR? Bueno, pues el PPR es un plan personal de retiro y dicho plan está enfocado para generar un beneficio fiscal en el presente y en el futuro. ¿Y por qué? Pues porque al gobierno le interesa que todos ahorremos para nuestro retiro. ¿Y cuál fue la forma de incentivarlo? Bueno, pues dando beneficios fiscales a este tema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que cada aportación que nosotros hacemos al PPR es deducible de impuestos, lo cual se traduce en una menor base de ISR y al final puede resultar en un saldo a favor o en una menor cantidad de ISR a pagar en la declaración anual. Aquí podemos ver un ejemplo de la devolución fiscal aproximada, dependiendo el monto que invertimos y el monto de nuestros ingresos. Básicamente, la clave del plan personal de retiro es ver cuánto es el equivalente del 10% del total de nuestros ingresos anuales, ya que ese es el primer tope límite del PPR, el 10% de nuestros ingresos anuales, y el otro tope es el valor de 5 UMAS elevadas al año, que equivale alrededor de 206,000 pesos. ¿Cuál se aplica? Pues se aplica la que sea menor. Por ejemplo, si una persona percibe 1 millón de pesos al año, su tope es el 10%, que son 100,000 pesos, y por lo tanto no puede aplicar o no puede deducir un monto mayor, aun cuando está por debajo de la limitante de las 5 UMAS. Algo muy relevante en este tema del PPR es que es una deducción exclusiva, es una deducción personal que no está contaminada o no tiene una limitante en conjunto con otras deducciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que las otras deducciones típicas, como son los honorarios médicos, los gastos funerarios, los pagos de primas de seguro de gastos médicos mayores, los intereses hipotecarios, el transporte escolar, ese tipo de gastos o deducciones personales tienen un límite diferente y no se mezcla con lo del PPR. Entonces no se tienen que preocupar en que ya tienen demasiados gastos en el año por gastos médicos y estos otros ejemplos que les di, ya que ellos tienen una limitante diferente, que es el 15% de los ingresos o igual 5 UMAS anuales. Y por otro lado está el límite del PPR, que es el límite de las 5 UMAS o el 10% de ingresos. ¿Qué pasa si juntamos estas dos grandes deducciones? Porque es el PPR y los demás gastos. Bueno, pues que al final nuestra base de impuestos va a bajar mucho más y lo cual podría representar un saldo a favor mucho mayor o en su caso un pago de impuestos mucho menor. Y esto se da porque a nivel anual tenemos que reconocer todos nuestros ingresos, salarios, honorarios, intereses, dividendos del extranjero, distribuciones de las fibras, operaciones financieras derivadas, todos esos ingresos se juntan en una sola base, ahí no entran las ganancias en venta de acciones, esas van por aparte porque tienen una tasa preferencial del 10%, acaban todos los ingresos que podrían pagar hasta el 35%, se los disminuye nuestra deducción del PPR, nuestras deducciones de gastos médicos, de intereses y demás ejemplos, y entonces llegamos a la base neta de impuestos, a la cual se aplica la tarifa y pudiera llegar a ser hasta el 35%, y se le disminuye todos los pagos provisionales que ya hicimos, todas las retenciones que nos hicieron durante el año y termina resultando generalmente en un saldo a favor. ¿Y qué pasa con ese saldo a favor? Pues se vuelve en algo cíclico muy bueno, porque en cuanto recibes tu saldo a favor en abril del otro año, lo puedes volver a invertir en tu PPR. ¿Y qué ganas con esto? Pues muchos beneficios. ¿Por qué? Porque lo que está invertido en el PPR está exento de impuestos. Es decir, si yo tengo en mi PPR acciones de una emisora y esa emisora paga dividendos, si yo lo tuviera en directo en mi contrato normal, me retendrían el 10% por ese dividendo. Pero al estar dentro del PPR, no aplica la retención. El dividendo entra completo y se vuelve a reinvertir. Lo mismo pasa con los instrumentos de intereses, el reporto o los papeles que pagan cupones cada mes, que cada mes nos pagan un rendimiento,
pues en lugar de que nos apliquen la retención, que a partir del siguiente año, hablando de intereses, será del 0.90% sobre el capital, si todo esto lo tenemos dentro de nuestro PPR, también está libre de impuestos. Y esto genera un efecto compuesto que al final los rendimientos se potencializan con el paso de los años. Además, pues el PPR está pensado para largo plazo, para cuando cumplimos 65 años. Es el momento en que podemos empezar a hacer retiros. En esta tabla vienen varios niveles de ingreso. ¿Qué queremos aquí ejemplificar? Pues cuál es el monto máximo que deberían de estar aportando para gozar de este beneficio y potenciar la devolución que podrían obtener. Vamos a ver el ejemplo de 1,5 millones de pesos. Alguien que tiene un ingreso mensual de 1,5 millones de impuestos, este ingreso es antes de ISR que le retienen, tiene un ingreso mensual de 125,000 pesos, 125,000 pesos brutos. Esta persona podría aportar a su PPR desde el día 1 o hasta el día 365 del año, en el orden que él quiera y en las cantidades que él quiera, hasta 150,000 pesos. A él no le aplica la limitante de las 5 UMAS, que son alrededor de 206,000 pesos, porque él su límite es el 10% de sus ingresos. Entonces, él depositando 150,000 pesos a su PPR, que de forma estructurada cada mes lo hiciera con un monto de 12,500, al final en su declaración anual podría obtener un saldo a favor de 48,000 pesos. Y por lo tanto, para el siguiente año, pues ese saldo a favor lo podría estar depositando en su PPR y en lugar de depositar nuevamente 150,000 de su salario diario, ya solamente tomaría la diferencia, que serían alrededor de 110,000. Recordemos que el monto de la UMA se va actualizando cada año. ¿La UMA qué es? Pues la UMA es la unidad de medida de actualización que mide la inflación del país. Y luego viene el otro beneficio fiscal. ¿Cuándo vamos a tener ese otro beneficio fiscal? Ya les platiqué del beneficio de que los rendimientos son exentos de retención, no tienes que pagar nada en tu declaración anual porque todo está agrupado en tu PPR. ¿Qué pasa ahí? Ah, bueno, pues entonces llegas a los 65 años y también están los otros dos supuestos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo. Cualquiera de los tres se aplica, pero vamos a enfocarnos a los 65 años. Llegas a los 65 años y entonces puedes comenzar a hacer retiros de tu plan personal de retiro. La ley del ISR contempla dos opciones. Hacer un retiro de pago único en el cual te da una excepción de hasta 90 veces la UMA, que el día de hoy vale 3.7 millones de pesos, o hacerlo en parcialidades. Puede ser parcialidades mensuales o anuales, como ustedes quieran, y esas parcialidades van a tener una exención de 15 UMAS elevado al año, lo que equivale alrededor de 619,000 pesos. Si por alguna razón, y seguramente va a pasar, el monto que tengan acumulado en su PPR es mayor a cualquiera de estas limitantes, por el diferencial sí se les aplicará una retención cuando lo retiren del 20% y en su declaración anual tendrán que reconocer ese ingreso, pero solo del diferencial, del excedente. Los 3.7 millones están libres de impuestos o los 619,000 están libres de impuestos. Solo se paga sobre el excedente. Ahora bien, hoy suena poco, 3.7 millones de pesos, pero supongamos que vamos a abrir nuestro PPR el día de hoy y vamos a invertir durante 35 años, pues al ser la UMA una medida que mide la inflación, valga la redundancia, pues seguramente esos 3.7 millones de pesos en el futuro van a ser 20, 25 millones de pesos y ese sería el monto que tendríamos derecho a retirar exento. Por eso hoy es un buen momento para comenzar a invertir en el futuro. Además, estamos muy a tiempo de comenzar nuestras inversiones. ¿Y por qué les digo que estamos muy a tiempo? Pues porque estamos en el último mes del año, entonces hoy es el momento de hacer esa inversión para que en abril próximo que presenten su declaración anual, pues puedan gozar de este beneficio. Y todo esto al alcance de su mano. En la aplicación de GBM, basta con entrar a su app, buscar el botón de retiro, está marcado aquí como nuevo, le dan clic, siguen las preguntas para perfilarlos. Son preguntas típicas de apertura de una cuenta, en este caso es el PPR, que tiene ciertos requisitos ahí fiscales, donde les platicamos el tratamiento y también los perfilamos. Escogen todo esto, siguen adelante, firman el contrato y entonces ya podrán ver y comenzar a invertir en su PPR. No quiero dejarles de mencionar que además aquí mismo dentro de la aplicación hay una calculadora en la cual ustedes podrán poner el monto que perciben anualmente y en automático nosotros les diremos
Esto es una estimación, el monto máximo que podrán deducir para que vean cuánto es el monto que pueden eficientizar. Y además, si no lo quieren hacer directo en la aplicación, en la página de gbm.com también tenemos una calculadora para que jueguen con los números y vean cuánto les conviene invertir. Estos beneficios fiscales vale la pena aprovecharlos hoy para en el futuro tener un retiro planeado y más cómodo. Y esto, pues ya, al hacerlo digital, quedó al alcance de la mano de todos los mexicanos menores de 65 años para que comiencen a aportar en su PPR, gocen de los beneficios fiscales el día de hoy y también en el futuro. Y todo al alcance de un botón. Qué mejor momento para comenzar a meter ahí nuestro aguinaldo en lugar de estarlo destinando a gastos u otro tipo de inversiones que no tienen este beneficio fiscal. A continuación, abriremos una sección de preguntas y respuestas. Por favor, tienen una cajita para mandarnos sus preguntas e irlas contestando. Muchas gracias por su participación. Voy a comenzar a leer las preguntas. La primera pregunta es, si ya tengo un PPR con otra institución, ¿puedo tener otro con GBM? La respuesta es que sí. Puedes tener el número que quieras de PPRs en cualquier institución que tú quieras. ¿Cuál es la única limitante? Que la exención y la aportación también de la deducción está limitada por el total de cuentas. Así tengas 100 cuentas, no quiere decir que puedes hacer deducible 10% de tus ingresos o 5 veces la UMA de aportaciones. No, se tienen que considerar todas. Pero sin duda, si estás en una aseguradora o en otra institución, es el momento de abrir tu cuenta en GBM y que goces los beneficios de nuestros expertos con las inversiones que gestionan. Hola Luis, soy cliente de GBM y quiero saber si tienen algo que se llama cuenta especial de ahorro, que es parecido a un PPR, pero que a diferencia del PPR no se basa en el mismo artículo. Lo que conocen como cuenta especial de ahorro es algo que no tiene tantos beneficios fiscales y les voy a platicar la diferencia. El PPR tiene el beneficio de ser una deducción y en el futuro una exención. Lo que conocen como cuenta especial para el ahorro es solamente un diferimiento de impuestos. Lo que hoy inviertes ahí se hace deducible, pero cuando lo retiras se vuelve grabado el total. No hay una exención, solo estás difiriendo el momento del pago de impuestos. Y además, los productos en que puedes invertir a través de estas cuentas especiales del ahorro no son tan atractivos, son solamente en instrumentos de deuda, no son exentos durante la vida de la inversión, por eso consideramos que no es el mejor instrumento y los invitamos mejor a abrir su PPR, que es el documento, el producto, perdón, que hoy tenemos de forma digital. Otra pregunta, yo tengo un PPR con una aseguradora y quiero pasarlo a GBM y continuar aportando allí. ¿Se puede? Mira, la ley sí contempla que haya traspasos de PPRs y entre instituciones financieras, entiéndase, casas de bolsa, sí es muy sencillo hacer esos traspasos o con administradoras de fondos de inversión es muy sencillo hacer esos traspasos. ¿Qué sucede con las aseguradoras? Que las aseguradoras lo que te venden es una aportación al PPR junto con un seguro de vida. Y generalmente los productos en que te invierten son productos propios de la aseguradora, no productos de terceros, como en el caso de un fondo de inversión como nosotros, que dentro hay toda una cartera de instrumentos financieros. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tú para retirarlo tendrías que hacerte líquido tus recursos, desinvertirlos de allá y mandarlos para acá. Yo creo que eso es alcanzable, tendrías que platicarlo con tu aseguradora, pero además seguramente tienes establecidas ciertas penalizaciones. El traspaso no le aplica retención de ISR, pero las aseguradoras en ocasiones establecen penalizaciones si el cliente retira los recursos antes de llegar al plazo de los 65 años. Obviamente las penalizaciones van disminuyendo mientras más te acercas al plazo. Aquí lo que te sugiero es que te acerques con tu aseguradora, veas tus penalizaciones. Si no tienes penalizaciones, pues pedir que quieres hacer el traspaso con base en la ley del ISR de un PPR que tienes con ellos a tu PPR en GBM. En caso de que ponga como beneficiaria a mi madre de mi PPR digital, si yo llegara a fallecer, cuando ella lo retire, ¿se le cobrarán los impuestos? En este caso, la respuesta es sí. La ley del ISR establece que cuando la persona titular del PPR fallece, los beneficiarios de ese PPR deben reconocer ese ingreso como un ingreso grabado. No se considera como parte de una herencia
o de una sucesión, por lo tanto, sí está grabado, es específico la ley del ISR, los beneficiarios tienen que pagar el impuesto en su declaración anual y adicional nos obliga a nosotros a hacer una retención del 20% sobre el monto que se retire. Tengo otra pregunta. Si ya alcancé el tope máximo de deducción por aportaciones a Afore, ¿las aportaciones a un PPR son deducciones on top o ya son parte del límite alcanzado en la Afore? Ya son parte del límite alcanzado en la Afore. Las aportaciones al PPR o las aportaciones adicionales a la Afore, esas sí gozan o les aplica la misma limitante de la deducción de las 5 UMAS o del 10%. Entonces, si tú estás aportando a tu Afore y ya alcanzaste el tope, ya no podrías hacer la deducción del PPR. Pero bueno, en este caso específico, pues le convendría el 2 de enero empezar a aportar al PPR de GBM porque los rendimientos son más atractivos que una Afore y además están exentos de impuestos desde el día 1 en los diferentes productos que tenemos, que es a través del fondo de inversión. La siguiente pregunta es, ¿puedo invertir en cualquier empresa o ETF y tendré el beneficio fiscal? No, por ahora nuestro PPR digital es un PPR gestionado por GBM. Nosotros te perfilamos con ciertas preguntas para ver tu nivel de riesgo al que te gusta invertir y con base en eso te ofrecemos nuestra línea de fondos de inversión que ya es escogida por expertos y con base en eso es en lo que inviertes. Pero de manera indirecta, sí estás invirtiendo en acciones, en bonos, en fibras, porque nuestros fondos de inversión es lo que hacen, invertir en esos productos. La siguiente pregunta ¿es viable hacer retiros si se requiere? ¿Qué implicación fiscal tiene? Bueno, esta pregunta me parece muy relevante porque poniendo el ejemplo de otras ofertas de PPR que tienen ciertos castigos o penalizaciones, si tú necesitas hacer un retiro de tu dinero por alguna emergencia, pues además de la retención del 20% que aplica, te van a penalizar. En cambio, acá con nosotros solamente te aplicamos la retención del ISR, que es 20% por retiro anticipado. No tienes una penalización adicional, ni tampoco estás obligado a aportar un monto específico, que si lo dejas de aportar te penalizamos, no, tampoco. Aquí, obviamente, los invitamos a que sea constante la aportación para ver el efecto de cómo se va componiendo tu inversión, pero si por alguna razón no puedes seguir haciendo aportaciones, no pasa nada, no te aplicamos ninguna penalización. Y de hecho va vinculado con otra pregunta que preguntaba si la aportación mensual es obligatoria. No, es libre, pero la idea es que sí aporten cada mes para lograr maximizar los beneficios de los rendimientos. Otra pregunta es si ya tengo más de 65 años, ¿ya no aplica? Desgraciadamente sí, ya no aplica porque se prestaría a malas prácticas, ya que la ley establece que a los 65 años cumplidos, pues ya puedes hacer retiros. Entonces, si ya tienes 65 años, hoy podrías aportar, hacerlo deducible y mañana retirar un monto, lo cual no es el espíritu ni el fondo de cómo nació esto en la ley. ¿En qué instrumentos de inversión estarán invertidos el PPR de GBM? Están invertidos en nuestros fondos de inversión con base en el perfilamiento de cada cliente. ¿Se puede modificar la cantidad mensual? O sea, si empiezo con 1,000 al año, ¿puedo aportar más el siguiente? Sí, por supuesto. Tú puedes modificar el monto que quieres aportar o lo puedes detener. Eso es libre, no está limitado de nuestro lado. ¿Qué pasará al final a los 65 años? Bueno, a los 65 años, ustedes ya tienen el derecho de hacer el retiro. Si ustedes piensan que no necesitan hacer el retiro, pues lo pueden seguir dejando invirtiendo. ¿Por qué? Porque está libre de impuestos lo que está dentro del PPR. Pero si dicen, no, sabes que yo ya quiero llevarme todo mi dinero, adelante. Te aplicará si es un retiro en pago único, te aplicará la exención de las 90 UMAS. Si es un retiro en parcialidades, te aplicará la exención de 15 UMAS. Es importante aquí una aclaración. Cuando tú te retiras para aplicar la exención, la ley también establece que se deben de considerar todas las pensiones que se perciben. Entiéndase la pensión del IMSS, la pensión del bienestar que paga el gobierno, otras pensiones privadas que tengas, otros PPRs, todas esas tienen que juntar para aplicar una sola exención. Es muy similar con las aportaciones, no porque tenga 100 PPRs voy a tener 100 deducciones, voy a tener una deducción total por mis 100 PPRs. Y voy a leer 3 últimas preguntas. ¿Puedo hacer retiros parciales antes de los 65 años? Sí, la respuesta es si puedes hacer retiros parciales antes de los 65 años, pero te tenemos que retener el 20% y tendrás que reconocer en tu declaración anual ese ingreso.
Si tu tasa efectiva en tu declaración anual está por debajo del 20% que te retuvimos, tendrás un saldo a favor. Si está por arriba, tendrás que pagar ese diferencial. Tengo planeado contratar un PPR antes del 31 de diciembre. ¿GBM me asegura la emisión del CFDI correspondiente en este mismo año? Muy, muy buena pregunta. En este caso, el CFDI no se emite en el mismo año. Hay una facilidad para que el CFDI se emita a más tardar antes del 15 de febrero del siguiente año. Y no por ello quiere decir que tu CFDI ya aplica para el 2026. No, esto quiere decir que tu CFDI va a tener, hay un campo específico en los FDIs de PPRs donde dice a qué ejercicio corresponde. Entonces ahí ponemos 2025. Aunque te lo emitamos el 15 de febrero o el 30 de enero del 2026, se va en específico en ese campo que corresponde a aportaciones del 2025. Y con ello, ya el SAT precarga esta información y te aparecerá como una deducción personal en tu declaración anual. Por razones ajenas a nosotros, en ocasiones el SAT no los precarga. La verdad es que no es algo que pase muy seguido. De los últimos años ya siempre está precargando esta deducción. Pues tú lo puedes teclear y tú tendrás tu CFDI que dirá que corresponde al ejercicio 2025 con el monto de tus aportaciones para que lo puedas hacer deducibles. Y por último, ¿qué tengo que tener en mente para mi declaración de impuestos en 2026 si tengo un PPR? Pues muy importante, tener tu firma electrónica vigente es lo mejor para que puedas entrar al portal del SAT. Hoy en día se puede entrar con algo que se le conoce como CIEC o contraseña, que es muy simple, nada más pones tu RFC y esta clave. Lo mejor es tener tu e-firma, tener tus constancias fiscales de todas tus inversiones, tener tu constancia que te vamos a dar de tu aportación al PPR, que en general estos datos los precarga el SAT, pero lo mejor, y el propio SAT nos lo pone ahí en un pop-up, que debes de verificar que la información sea correcta y si no es correcta, la elimines y pongas la correcta o en su caso aceptes que es correcto eso. Y con eso sería todo para presentar tu declaración anual, ver el cálculo que te va a arrojar y seguramente tendrás ahí un saldo a favor. Pues bueno, no me queda más que agradecerles que se hayan conectado, que nos hayan acompañado. Los invito a abrir su PPR. Es una super herramienta pensando en el futuro, sobre todo a todos los que nos toca la ley del IMSS posterior al 97, que ya solamente para nuestro retiro podremos retirar lo que tenemos en nuestra FORE. Sin duda, complementarlo con el PPR es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Recuerden que esto se queda grabado en la página de GBM y solo me queda desearles felices fiestas.